Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy volvemos a Félix Varela. ¿Por qué volvemos a Félix Varela? Bueno, porque en estos momentos que estamos con ustedes compartiendo en Roma, las comisiones de santidad y de beatificación estudian la posibilidad de hacer beato al padre Varela. Entonces lo que queremos es que el nombre de Varela, su vida, su obra, pues esté en todos ustedes a los efectos de, no para influir, no pretendemos influir, sino divulgar la vida de un hombre grande. Y por supuesto con nosotros otra vez Teresita Fernández Soneira, que además estamos abusando un poco de ella, pero no importa, que en el programa de hoy también, Teresita, antes de irnos, vamos a dedicar el final a tu obra, porque sé que estás escribiendo el tercer tomo, pero lo dejamos para el final del programa. Está bien, ok. Empecemos por Varela. Por Varela. Bueno, Varela es uno de mis grandes personalidades de la historia de Cuba para mí. Claro. Nace en La Habana en 1788 de padre español que era militar. Era militar, ajá, y la madre era de Santiago de Cuba. Eran 3 hermanos, 2 hermanas y él. Una de las hermanas profesa en el convento de Santa Teresa en La Habana, que es donde él celebra su primera misa cuando se consagra sacerdote. Pero bueno, vamos a no anticiparnos. Nace en La Habana y cuando tiene 3 años muere su madre y su abuelo se lo lleva para San Agustín, que es donde lo han destacado, porque San Agustín todavía entonces pertenecía a España, ya después pasó a manos. O sea que sus primeros estudios los hace en San Agustín. En San Agustín con un sacerdote irlandés, el padre O'Reilly. Sí. Y allí está hasta los 14 años. A los 14 años regresa a Cuba. Cuando llega a Cuba ya su padre ha muerto. Y están sus tías y su abuela y su abuelo, por supuesto. Entonces él, la familia quiere que él sea también soldado. Militar. Exacto. Sí. Pero él dijo que no, que él quería ser sacerdote, que él tenía vocación y entonces entra en el seminario de San Carlos y San Ambrosio, a la vez que estudia en la Universidad de La Habana. Cuando cumple 22 años, termina de estudiar, se hace sacerdote y a los 23 es ordenado en la Catedral de La Habana. Le ordena el obispo Espada, que era su gran amigo que fue también. un gran protector y amigo de él. Exactamente. Cuando tiene 24 años, o sea, al año de haberse hecho sacerdote, ya es profesor de filosofía física y ética en el seminario. O sea que rápidamente ese hombre salta de sus estudios a ser maestro. Como buen amante de la música, funda en La Habana la primera sociedad filarmónica. Y además él tocaba violín, que lo había aprendido en San Agustín. Sí. O sea que ya... Era un virtuoso de tan todo. joven, sí. Y dicen que también escribía obras de teatro que habían sido presentadas en los escenarios habaneros. Claro, ahí se destaca más que otra cosa por el campo filosófico. Sí, claro, por supuesto. Ahí empieza él a publicar su trabajo filosófico, sí, que empieza a llamar la atención. Ajá. Pero bueno, él era de todo, científico y de todo. El 18 de enero del 1821, ya tiene 32 años y funda en el seminario la primera cátedra de Derecho de América Latina, donde se enseña la legalidad y la responsabilidad civil, algo novedoso para Cuba y para América. Y dicen que los jóvenes habaneros se agolpaban en las ventanas de la clase de Varela en el seminario para oírlo hablar en aquellas clases que él daba de legalidad y responsabilidad civil. Sí, porque fue constitucionalista también. Ajá. Abrió la cátedra. Exacto. Sí. Aunque estuvo poco tiempo,
porque entonces el padre, el obispo Espada, ve que él tiene tanto talento que dice que él es la persona ideal para mandarlo a España a las Cortes de Cádiz, que se iban a celebrar. Eso lo hizo más grande, pero también lo hizo Sí, sufrir mucho también. exacto, porque ya él no sabía que no iba a volver más a Cuba una vez que fuera para España, por los acontecimientos que se sucedieron. Entonces, no sé si tú quieres... Sí, no, bueno, en el programa anterior hablamos de eso, pero yo creo que es importante resaltar que en las Cortes de Cádiz lo condenan a muerte, lo persiguen y tiene que huir de España. Sí, porque además eran, ¿cuántos diputados? 66 diputados, y a todos los que votaron en contra del rey y a favor de la democracia, el rey los mandó a matar. No, Entonces, los condenó a los muerte. condenó a todos y Sí. tuvo que salir huyendo y se va y se escapa en un vapor y es que se va para Estados Unidos. Él no sabía que él no iba a ver más a Cuba. Pero entonces él... Seguimos el recorrido de Varela en Estados Sí. Unidos. Ahí viene el habanero que lo tratamos en el programa anterior. Correcto. Pero que es importante. Sí, él llega a Nueva York bajo una nevada y dicen que resbala, no está acostumbrado, resbala y se cae, ¿no? Y que eso era como un mensaje, ¿no? De que se cae pero levanta y vuelve. O sea, le había ido muy mal en España, pero él hizo así y superó aquello. Y llegó a Nueva York, se puso a estudiar inglés porque lo entendía pero no lo hablaba. Sí, no tenía fluido. Exacto, entonces pensó, bueno, pues mientras estudio inglés voy a escribir El Habanero para ayudar a los jóvenes que dejé allá, que estaban continuamente en contacto con Ahí él. es donde se convierte en periodista. Exacto, esa es su entrada en el periodismo. Porque llega a Nueva York el 15 de diciembre de 1823. Entonces va a Filadelfia y en Filadelfia escribe los primeros 2 números del Habanero y después se va a Nueva York donde escribe los otros 3 números del Habanero. Pero ya después, que por cierto son 3 y 4. 3 y Escribe 4. 3 y Ajá, después- 3 y 4, exacto, sí. Pero no solo eso, él se dedica a auxiliar a los inmigrantes, a los enfermos en los hospitales, funda orfanatos, ayuda a las mujeres que no tienen de qué vivir, les consigue trabajos, escribe artículos y en el púlpito defiende a los inmigrantes y habla sobre los derechos humanos. Y es Bueno, si en España fue capaz de plantear la abolición de la esclavitud, Ajá. pues en Nueva York pues empieza a defender a los inmigrantes, Claro, a los más pobres. lo pone en acción. Sí. Y además lo nombran vicario general de la diócesis. El vicario general era como el asistente del obispo de la diócesis que trabajaba cuando cuando él no podía, el vicario era el que tomaba las riendas de la diócesis. Por eso dicen que él prácticamente fundó la arquidiócesis de Nueva York. Sí, además funda su iglesia, que él la hace. Que cuando aquello nada más que era San Patricio y San Pedro. Y entonces él establece una iglesia que se llamaba St. James, no sé si existe todavía, y la iglesia de la Transfiguración, que es así, manda a recoger dinero entre sus amistades y sus alumnos en Cuba, compran la iglesia, que era una iglesia episcopal, la hacen iglesia católica y él es párroco de esa iglesia. ¿Y cuándo comienzan los primeros síntomas de su enfermedad? Porque Bueno, yo creo que muy pronto, yo creo que ya a los 30 años él tenía problemas, porque él iba mucho a la Florida y a Saratoga Springs en Nueva York en los veranos a recuperarse porque padecía de problemas respiratorios. Como de asma, sí. Sí, pero parece que era bien grave. Y por los dibujos que hay de él se ve que estaba muy flaquito también. Entonces, iba mucho a San Agustín, se pasaba unas temporadas y regresaba rejuvenecido a Nueva York para seguir luchando, porque no paraba de luchar. Claro. No paraba de Y de luchar. escribir.
Y de escribir. Porque además del habanero escribe las cartas al Pidio. Exacto. Que- Y muchas otras cosas, y sí. muchas otras publicaciones. El Habanero fue el primer periódico en español que se publicó en los Estados Unidos. O sea que hasta en eso fue pionero. Sí, Fue pionero del periodismo en los Estados Unidos. del periodismo español. En Y español. aquí tenemos la programación en español de la Ajá. WLRN. Ajá. Herencia de Varela. 200 años después, Sí, señor. seguimos. Sí, estamos obligados a seguir. sí. Hombre, claro, es el deber. En España había defendido la libertad y la independencia, pero entonces en sus escritos él sigue escribiendo sobre la libertad y la independencia, no solo de Cuba, de toda la América, de todos los que estaban, sobre todo de la esclavitud. La esclavitud la luchó porque todo era un engranaje económico. De muchos intereses. ¿sí? Exacto, y era muy difícil de romper aquello, y él trataba de convencerlos, pero era tan difícil que, bueno, él murió y todavía había esclavitud. Sí, En claro. Cuba por lo menos había todavía. Sí, pero dejó los documentos, dejó el Por ejemplo supuesto. de haber planteado en las Cortes de Cádiz su tesis de que había que abolirla, ¿no? Sí, sí. Nada más injusto que la esclavitud. Yo he leído que una de las hermanas que estaba en La Habana, que le escribió y le dijo, oye, ya llevas ahí 20 años, ¿por qué no vienes ya para Cuba? Y que él le dijo que no, que él no podía regresar porque era una cosa de dignidad, que él a Cuba no podía, que quizás él tenía la culpa porque él era Cuba tanto, pero que no era algo de lo que él se arrepintiera, y que considerara la situación que él tenía, que él a Cuba no iba a volver. Además, el peligro. El peligro de que lo... que la condena a eliminaran. muerte la ejecutaran en Cuba, ¿no? Ajá. O sea, ir a Cuba sería una irresponsabilidad y él no era Claro. irresponsable. Pero hombre. él quería ir, pero Claro. era Un imposible. poco como nos pasa a nosotros, ¿no? Nos Sí. encantaría, pero mientras exista la dictadura represiva ¿No? y las condiciones que hay en Cuba Sí. contra todos los que piensen libremente, no hay regreso. Por eso yo digo, han pasado 200 años desde todo esto y estamos en lo mismo. El exilio otra vez, los problemas otra vez, las separaciones otra vez. Sí, con la diferencia que hoy Cuba es un país como que se derrumba, un país Sí. como que colapsa. Sí. Y eso lo decimos con mucha tristeza, no nos alegramos de No, nada ya. de eso, pero es un país colapsado. Además, los que están haciendo eso con Cuba son nuestra propia gente, no Sí. son los españoles como antes. sí. Antes eran extranjeros, pero ahora son nuestros propios Sí, ciudadanos. sí, nuestros propios cubanos, ¿no? Ajá. Claro, ahí Desgraciadamente. entra a jugar las ideas extranjeras, las ideas extrañas. El comunismo es una idea extraña, no es caribeña, no es cubana, no es No. autóctona. El Exacto. comunismo es algo que tiene una dureza humana y lo ha demostrado, lo demostraron Stalin con más de 12 millones Sí. de rusos asesinados, lo demostró Cuba con Fidel Castro. En Cuba hay alrededor de 4.000 fusilados, que tú dices, pero ¿por qué? Ujú. O sea, un país que es tan alegre, que es tan humano. Sí. Bueno, llegó este régimen y acabó con Cuba, cambió la fisionomía de Porque Cuba. además esos regímenes que vienen de esos países es otras culturas, son otras culturas, no es la cultura nuestra. Pero estamos, amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, volvemos a Varela. ¿Y por qué volvemos a Varela? Lo explicamos al principio del programa, porque en estos momentos se evalúa, se analiza en el Vaticano la posibilidad, no solamente de Varela, de otros personajes, pero bueno, la posibilidad de que Varela se convierta en un beato. Entonces, por eso insistimos en hablar de Varela en un segundo programa consecutivo, a los efectos de, en cierto sentido, ponernos en consonancia con la posibilidad que nos sorprenda de una beatificación de Varela, Teresita, que sería extraordinario para todos, ¿no? Yo creo que viene, yo estoy muy esperanzada. Yo también, yo creo que tarde o temprano, o yo espero que sea pronto, La ¿no? beatificación. Pero bueno, hablemos un poco el final de Varela fue muy triste, porque enferma,
Sí, bueno, Varela ya tiene 62 años y ya está cansado. No es para menos, toda la vida que había tenido. Y había estado ya otras veces en San Agustín cuando había estado enfermo. Pero agotado se va allá y allí pues se va a vivir a una casita que había detrás de la catedral. Los que han estado en San Agustín pues saben más o menos cómo es la zona. En la parte de atrás de la catedral había una casita de madera y ahí vivía Varela solito, Sí. casi sin muebles ni nada, una camita. Ahí lo van a ver sus alumnos de La Habana y ven en la pobreza que está y lo solo que está y hacen una colecta para ayudarlo, pero cuando regresan a San Agustín ya el padre Varela había fallecido. Sí. Con ese dinero construyen un templete. Los que han estado en el cementerio de Tolomato, que es el más antiguo de la ciudad, ahí lo enterraron sin nada, no había dinero para nada, pero cuando llegó el dinero de los alumnos de Varela, construyeron el templete y ahí estuvo sus restos reposando hasta el 1911. Él fallece en 1853 y en 1911 trasladan los restos a La Habana. Pero es curioso, antes de ese traslado hay toda una investigación de identificar los restos. Sí. Para que los restos que iban a ir a Cuba pues sean realmente los restos del padre Varela, ¿no? Muy interesante todo ese trabajo. Sí, porque el obispo Dubois muere, que era el obispo de San Agustín, muere en el interín ese, entre la muerte de Varela y el 1911. Y entonces en el mismo templete donde estaba Varela entierran a Dubois. Y por eso vino la investigación, para saber cuál de los dos era. Para diferenciarlos. Ajá. Y entonces es cuando los trasladan a Cuba y está en el aula magna de la Universidad de Miami, de La Habana, desde entonces. Sí. Ahí lo va a visitar, ahí lo va a orar el Papa Juan Pablo II cuando va por primera vez a Cuba. Hay una foto muy bonita del Papa hablando en el... Sí. Fue en el 98. Bueno, fue primero en 1987 y después volvió en 1998. Él dijo: maestro de generaciones de cubanos, enseñó que para asumir responsablemente la existencia, lo primero que se debe tener es aprender a hacer el arte difícil de pensar correctamente y con cabeza propia. Él fue el primero que habló de independencia en estas tierras. Habló también de democracia, considerándola como el proyecto político más armónico con la naturaleza humana. Y ese fue Juan Pablo II. Juan Pablo II. Sí. Dijo que había hecho varias exigencias durante su vida, ¿no? Que una era que haya personas educadas para la libertad y la responsabilidad, con valores trascendentales, para así ser capaces de emprender tareas decisivas. Y en segundo lugar, que las relaciones humanas, así como el estilo de convivencia, favorezcan los debidos espacios donde cada persona pueda, en el necesario respeto y solidaridad, desempeñar el papel histórico que le corresponde. Pero Tere, no nos queda mucho tiempo de programa, creo que hemos en cierto sentido cumplido con lo que dijimos al principio del programa, otra vez Varela, o sea, otra vez sacar la santidad, la humanidad, el independentismo, el patriotismo, en fin, todo lo que este hombre, que esperemos que muy pronto sea santo, sea Félix Varela. Pero yo quería comprometerte, ya lo hablamos, no terminar el programa sin hablar de la obra de Teresita Fernández Zonaira. Un poco, sabemos que estás haciendo el tercer tomo. Háblanos un poco de tu obra, nos quedan 5 minutos de programa y creo que el amigo televidente lo va a agradecer. Bueno, yo llevo casi 15 años trabajando en el tema de la mujer cubana del siglo XIX. Entonces estaba haciendo una investigación enciclopédica que he desenterrado unas 1.500 mujeres de las guerras de independencia. El tomo 1, que fue la guerra del 68, el tomo 2, que fue la guerra del 95, y ahora trabajo en el tomo 3, que es la mujer en el exilio del siglo XIX,
porque todo se repite. Lo que pasó en el 19 ha pasado otra vez ahora. Y Pero el tercer libro sobre el siglo XIX. sobre el siglo XIX. O sea, que tendrá que venir después el cuarto sobre la República. las mujeres en la República y en los exilios de la República. Bueno, no sé si tendré vida para tanto. No, ¿cómo no? ¿Cómo lo vas a tener? Por lo menos a la República llego, ya después veremos. Sí, señor. Pero este va a recoger todas las colonias donde hubo cubanos. Exiliados del siglo exiliados XIX. del siglo XIX. Nueva York, Filadelfia, Boston, Missouri, Tallahassee, Ocala, Cayo Hueso. Hueso, Tampa. Y después en la América del Sur, Colombia, Venezuela, Centroamérica. Pero un estudio súper... Bueno, tengo 15,000 páginas y nada más que pueden ser 500. Esa es la exigencia del editor. Sí, vamos a ver cómo lo hacemos, si hacemos 2 tomos. No sé cómo vamos a poder hacer. Sí, porque ahí no puedes sacrificar nombres. Eso me dice mi editor, que no puedo quitar nada. Claro, ¿no? Cuando uno está en la historia, y en este caso, que son los exilios del siglo XIX, y llegaste a Cayo Hueso y te encontraste con 3 mujeres, no vas a cerrar ese capítulo porque no 40 hay espacio. páginas más. Claro. Hay que hacer otro tomo, pienso yo. Habrá que hacer 2 tomos, porque es extenso, porque hubo cubanos en todas partes. Sí, pero hay que hablar con Salvapa, porque Salvapa es el editor, ¿no? Sí. Él está desesperado porque acaba de publicar el tomo 3, que creo que va a gustar mucho, porque se van a enterar de muchas cosas que pasaron en aquella época. Sí, claro. Todo el sacrificio. De todo aquello que hizo aquella gente, que fue una cosa también como Varela, ¿no? Sí, claro. No, toda esa epopeya del siglo XIX, no solamente Martí, Maceo, los grandes patricios, ¿no? Sino el pueblo. El pueblo. Y después el pueblo regresó. Sí, claro. Que ahora se dice, no, porque aquí llevamos mucho tiempo y mucha gente se queda. Pero cuando aquello la gente volvió después de 30 años fuera, desde el año 68, cuando empezó la guerra de los 10 años, estaban exilados y volvieron a Cuba. Sí. Un porcentaje. Bueno, yo soy de los que me apuntaría mañana si Cuba fuese libre. Yo también. Yo sé que tú también. Yo también. El regreso no me lo quita nadie mientras tenga salud y fuerza como las tengo. Claro que sí. De regresar a Cuba, ¿no? Pero vamos a tu tercer tomo, porque... Bueno, mi tercer tomo, estoy sacando todo lo que es las visitas de Martí a todas partes, donde funda clubes revolucionarios de mujeres, que fueron 49, 48 clubes revolucionarios, y ahí estaba Martí, ahí estaba María Cabrales, la mujer de Maceo, en Costa Rica, que es cuando ella está allí en Costa Rica, sola, y le dan la noticia que Maceo ha muerto en combate. Y ella era presidenta de un club revolucionario. Y bueno, así todo en Panamá, cuando llegó a Panamá, el grupo... Solamente Martí hace 22 viajes a Tampa. ¿Y tú tienes cuántos? No, yo tengo 48 clubes revolucionarios. Formados por Martí. Bueno, no todos. Pero implican viajes a estos lugares. Hombre, por supuesto. Claro. Sí. Y en Santo Domingo, que estuvo varias veces. En fin, que es un trabajo, tengo un capítulo dedicado a Martí, al exilio, Martí en el exilio, porque como él iba expresamente a hablarles y a fundar y a organizar, pues me pareció que era importante porque las mujeres están en eso también, organizando. Pero tú háblanos un poco de los 2 tomos anteriores para que el amigo televidente sepa. Sí. Realmente tu obra, que es una obra de un valor incalculable, ¿no? Bueno, yo comienzo mi primer tomo con la colonia, la mujer en la colonia, las primeras mujeres que ya se definen como cubanas, con la condesa de Merlín, por ejemplo, y después sigo en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, las conspiraciones, en las cuales hay unas cuantas mujeres envueltas. Esto va muy interesante, ese tomo. Sí. Todo el valor de la mujer cubana. Y la guerra de los 10 años, que se iban las familias enteras a la manigua. No se podían quedar en las ciudades porque acababan con ellas. Si sabían que su esposo estaba luchando, ahí los mataban a todos.
y los sacrificios que hicieron viviendo en el campo, eso yo lo narro muy bien, que hasta comían ratones, porque no tenían que comer. Aquello tuvo que haber sido, y después pasar frío, calor, Había una miseria tremenda. lluvia, Sí. porque fueron 10 años, Cuba quedó devastada cuando aquello. Sí. No, y la guerra acabó con la producción. Con todo, exacto, había que volver a empezar. Sí. Entonces pasaron, ¿qué? Ni 20 años y volvimos a la guerra, en la guerra del 95, que es el segundo tomo. En la guerra del 95 ya estaban un poco más organizados, porque ya habían pasado la guerra de los 10 años, pero también habían muerto muchísimas mujeres. Sí, lo que pasa es que la guerra, ya lo que le llamaba Martí, la guerra necesaria, Ajá. en esa guerra perdimos a los grandes de la guerra, ¿no? Exacto, sí. Ahí Sí. muere Maceo, muere Martí, Sí. en fin. Pero bueno, las guerras son así. Son así. Y se van a sacrificar. O sea que el segundo tomo Es la guerra del la 95. guerra del 95. Y ahora el tercero. Y ahora viene el exilio de esa guerra. Las Bueno, mujeres que emigran, que se exilian. exacto, que las hay desde el 68 que están en el exilio. Claro. Que ya llevan 30 años en el exilio. Y ya tienen hijos, y entonces son los hijos de esas familias los que van a la guerra. Porque a lo mejor los padres han muerto. Pero bueno, fíjate que yo no creo que tú demores menos un año en terminar este tercer tomo, ¿no? Estoy en eso, sí, para acabar el año que viene. Bueno, para acabar pero entonces después nos queda La el siglo República. XX, la Ajá, República. que es muy interesante. No, el sacrificio en la República, en la Ajá. dictadura de Machado, de Ajá. Batista, el comunismo El en derecho Cuba. al voto de la mujer, Sí, el movimiento feminista. el feminismo, como dices tú, el voto, el derecho Ajá. a votar, que Cuba lo tuvo muy rápido. Y las organizaciones que fundaron mujeres, el Liceo, este otro que era de artistas, en fin, que hay mucho que cortar también. Es que la historia de Cuba es muy interesante, porque tiene muchas Sí, muchas muchas variantes, capítulos. muchas guerras, Ajá. muchas interrupciones Ajá. de lo que es la República, porque teníamos una República muy próspera, Sí. con todos sus vaivenes y sus sombras, pero una República luminosa. Ajá. Una República que en el año 58, a pesar de que teníamos una dictadura, económicamente era una república que competía a nivel de Argentina y México en lo que eran los países de mayor producción en América Latina. O sea que Cuba estaba con un adelanto en la televisión, Sí, sí. en la técnica, en todo. En todo. Y no perdimos el criollismo. Bueno, Tere, con el criollismo tenemos que cerrar. Lamentablemente pudiéramos seguir hablando horas y horas Sí. de este tema. Como dijimos al principio, más de Varela, y además tuvimos la oportunidad de conocer de boca de la autora sobre su obra y su último libro que saldrá el año que viene. Gracias, Dios quiere. Teresita Fernández Soneira y amigos de Cuba y su Historia. Nos veremos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.